Muy bien, chicos, vamos a comenzar este tema número 5 de biología. Es un tema sencillo desde el punto de vista de que no hay fórmulas, no hay mucho que calcular, pero un poco complicado porque ya comenzamos a ver temas donde hay bastantes nombrecitos curiosos, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Sí, en este tema ya vamos a comenzar a detallar más acerca de lo que les indiqué, ¿no? El reino Plantae. Si bien en la clase pasada hemos visto de forma general los tipos de flores, los tipos de plantas, ¿no? Plantas con flores con fruto, plantas con flores sin fruto, y etcétera, etcétera. Las plantas más antiguas eran los helechos, ¿se acuerdan? Los musgos, perdón. Y las más modernas, vamos a decirlo así, las más evolucionadas son las angiospermas, ¿no? Y las gimnospermas eran los árboles madereros, ¿no? ¿Se acordarán? Pues ahora vamos a ver más que todo la organografía vegetal, que se refiere a la ciencia, pues parte de la biología, que estudia justamente los órganos vegetativos o los órganos vegetales, valga la redundancia, de una planta. Pero generalmente este tipo de plantas es de las angiospermas, es decir, plantas ¿con qué? Con flores y con fruto, ¿sí? De tipo angiosperma, plantas con flores y con fruto. ¿Ah? Ok, en, la temática, según su temario, se llama organología. Organología o organografía es lo mismo, chicos. ¿Ah? La organografía vegetal es la rama de la botánica, ¿no? Que es parte de la biología, ¿no? La botánica, recuerdan que estudia lo que es el reino Plantae, y específicamente dentro de la botánica, la organografía estudia dentro de este reino Plantae sus órganos principales. Existe, pues bien, la planta en forma general tiene dos partes principales, ¿no? Como repito, vamos a hablar de las plantas más evolucionadas, las angiospermas. Dentro de ellas hay un grupo llamado las plantas superiores. Estas plantas son las famosas el cuerpo se denomina cormoy, ¿sí? El cuerpo se denomina biológicamente, en el caso de la botánica, cormoy, acá lo voy a resaltar, y lo voy a agregar. Muy bien. Este cormoy es el nombre biológico, bueno, en este caso botánico, nombre botánico, que se le denomina así a la planta más evolucionada, las plantas superiores, ¿no? Es una planta que tiene sus flores y sus frutos. Está conformada por dos partes, se llama la raíz y el vástago. La raíz, como ya lo conocemos, es propiamente la raíz, la parte que sostiene a la planta, en este caso fijándola al suelo. Su principal función es fijar la planta, absorber los nutrientes, ¿ok? Y tenemos el vástago, que es la parte superior de la planta. Es decir, ahí está el tallo, las hojas, las ramas, la flor, el fruto, toda la semilla, toda la parte que no sea raíz, o sea, la parte aérea, la parte que sobresale de la tierra, se llama vástago, ¿ok? En el cual encontramos órganos de la planta también ahí, ¿no? Como les repito, ahí está el tallo, las hojas, las flores, los frutos, ¿no? Eso se llama vástago, ¿no? Ya estamos comenzando con dos nombrecitos, un nombrecito ya quizás nuevo, ¿no? El vástago. A todo ese conjunto, tallo, hojas, ramas, fruto, se llama vástago, ¿ya? Ok. ¿Cómo se clasifican los órganos? Ya que vamos a hablar de organografía vegetal. En esta primera parte vamos a ver justamente los tres primeros, que son los órganos vegetativos. Esos órganos vegetativos, la función es vital para la planta, es hacer vivir la planta, es decir, que sobreviva la planta, ¿ya? Y obviamente la supervivencia, al igual que cualquier ser vivo, es justamente alimentándose y reproduciéndose, ¿no? Y justamente hablando de reproducción, tenemos los otros tres tipos de órganos que son reproductivos. En realidad es uno solo que de ahí se derivan dos. En este caso estoy hablando de la flor, que es el órgano reproductivo de la planta, la cual
al momento de la fecundación dentro de la flor se genera el fruto, que a su vez en su interior está la semilla, que es la nueva planta, ¿no? La cual al momento de ser, germinada, ¿no? Se genera una nueva planta, ¿ok? Entonces, los órganos vegetativos y los órganos reproductivos. Los vegetativos, como su propio nombre lo dice, son de tipo netamente de la planta, ayuda a sobrevivir, ayuda justamente a cumplir todas sus funciones y necesidades, ¿no? En este caso, aquí en esta ficha está resumido cuál es su función de cada uno de estos órganos vegetativos. La raíz, la función vegetativa es de absorción, absorbe los nutrientes. El tallo es conducción de nutrientes y la hoja es la transformación de dichos nutrientes. Todo tiene que ver con los nutrientes y las sales minerales, ¿ok? En la hoja dice ahí transformación. Principalmente la función de la hoja es la fotosíntesis, que hace la transformación de lo que es la energía luminosa a energía química, ¿no? A energía dentro de la misma planta, que justamente se convierte en azúcar, ¿no? En este caso, almidón, ¿no? El almidón es el alimento de la planta, con la cual sobrevive. Y desecha, ¿qué cosa desecha la planta? ¿Cuál es su desecho? Lo que no le sirve a la planta, el oxígeno, el cual para los seres del reino animalia, que como nosotros, ese desecho de las plantas viene a ser nuestro alimento, igual nuestro desecho en la respiración viene a ser el alimento de las plantas, porque la planta, a través de la hoja, realiza la fotosíntesis adquiriendo luz solar, agua y el dióxido de carbono que nosotros desechamos al momento de hablar, respirar o interactuar con otros seres vivientes. Desechamos CO2 que sirve como parte del alimento de las plantas para generar la fotosíntesis y desechan oxígeno que es para nuestra respiración. Es importante tener plantas cerca para una correcta y adecuada respiración de los seres vivientes del reino animalia y en complemento con el reino plantario. Es interesante que la naturaleza tenga este tipo de relaciones, ¿no? Un círculo virtuoso, como se dice. Y por último, lo que vamos a ver la próxima clase son los órganos reproductivos, ¿sí? Flor, principalmente, del cual deriva el fruto y la semilla. Ahí vamos a ver el órgano masculino y femenino de una planta, ¿no? Dentro de la flor están tanto organelos masculinos y femeninos, los cuales hacen la fecundación. Se genera el fruto y por ende también las famosas semillas que generan una nueva planta. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase, solamente lo estamos nombrando. La función, obviamente, como dice ahí, los órganos reproductivos es hacer la reproducción, la perpetuación de la especie vegetal para una siguiente generación. Muy bien, hablemos de los 3 órganos vegetativos que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Existe una infinidad de formas, tamaños, clases. Lo que quería hacer es justamente lo más general para que podamos entender, ¿no? Vamos a ver los casos más complejos para entender cualquier tipo de situación, ¿no? En este caso, el primer órgano vegetativo es la raíz. Es un órgano cuya función principal es fijar la planta al substrato o a la tierra o al suelo, como queramos llamarlo, ¿ya? Vamos a ver una terminología que quizás sea nueva para ustedes y también que le estoy dejando como parte de su tarea, ¿no? Primera propiedad, geotropismo. ¿Qué cosa es el geotropismo? Es justamente una propiedad de las plantas cuyo finalidad es buscar enterrarse más. Será positivo si va hacia abajo. Mientras más se entierre, el geotropismo se le considera positivo. Mientras menos se aleje de la tierra, será considerado geotropismo negativo. En este caso, la raíz crece para abajo. Por lo tanto, mientras más entre en el suelo, es más positivo esta propiedad de geotropismo, ¿ya? El hidrotropismo es la propiedad de una planta para buscar agua subterránea. Obviamente, si esta fuente de agua es subterránea, mientras más te entierres, será considerado positivo. Mientras más te alejes de la tierra, será considerado negativo. Por lo tanto, la raíz, al crecer hacia abajo, su hidrotropismo será positivo. Y fototropismo significa acercarse a la luz. Foto, acuérdense, prefijo foto es luz.
El fototropismo es el acercamiento a la luz. En este caso, la luz está en la superficie, ¿no? El sol, ¿no? Mientras más te acerques a la superficie, mientras más alto sea la planta, será un fototropismo positivo. Mientras más te alejes de la planta, de esta superficie, te será fototropismo negativo. Por ser la raíz crecer hacia abajo, se está alejando de la fuente de luz porque no está fuera de la Tierra, sino está dentro, se está alejando de la fuente de luz, será considerado fototropismo negativo. Por esta razón, se tiene estas tres propiedades, geotropismo e hidrotropismo positivo, crece hacia abajo. Si creciera hacia arriba, negativo, ¿no? Y el fototropismo será negativo de la raíz porque crece hacia abajo. Será positivo si es que creciera hacia arriba, en ese caso. ¿Cuál es la función principal? Como ya les dije, fijar la planta. Otra de las funciones muy importantes dentro de lo que es la organografía vegetal es la absorción. ¿Pero qué cosa absorbe el profesor? Agua, principalmente, junto con las sales minerales del suelo, ¿ya? El almacenamiento es otra función principal. Ojo, una vez que la hoja haga la fotosíntesis, este almidón, esta energía que se llama, que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama el ATP, el adenosín trifosfato, son nombres que van a aprender ahora, chicos, son justamente, una vez elaborado ese almidón, la hoja pasa a realizar la distribución de dicha fuente de alimento, tanto para los tallos, para las ramas y para la raíz sobre todo, ¿no? Una vez hecha la fotosíntesis, ahí se almacena el alimento. Tenemos ejemplo de raíces que son prácticamente que son raíces que están propiamente en la superficie, como las raíces alimenticias como la yuca, ¿no? La yuca es una raíz, en realidad, no es un fruto, uno dirá, sí, pero es un fruto subterráneo, ¿no? En realidad es una raíz, ¿sí? El camote, la zanahoria, el nabo, el rábano, la beterraga, la remolacha, son raíces que nosotros comemos, no son tallos, no son hojas, no son ramas, no son frutos, son tipos de raíces, ¿ya? Son tipos de raíces. Es decir, esta raíz que ustedes ven acá se hincha y forma justamente los principales frutos de la planta, por decirlo así entre comillas, pero en realidad esos frutos son parte de la raíz, es un tipo de raíz, ¿no? Subterránea que se le llama, ¿sí? Estas son subterráneas alimenticias. Zanahoria, la yuca, el camote, el yacón, el nabo, el rábano, la batarraga o beterraga, como quiera llamarse, la remolacha, etcétera. Son raíces comestibles. ¿Cómo está conformada una raíz, chicos? Vamos a verlo en este gráfico. Existe principalmente dos zonas que son de importancia para nosotros. La zona que da nacimiento a la raíz, que en este caso se llama la zona meristemática, ¿sí? Meristemo, que contiene un meristemo que es justamente un tejido, vamos a ver, un tejido juvenil, un tejido, vamos a decir, un tejido bebé de la planta, ¿ya? Porque ahora hay un meristemático secundario que es más que todo adulto, ¿ya? Esta zona meristemática es la zona vegetativa o la zona más delicada de la raíz, ¿no? Justamente esta zona es donde comienza el crecimiento de la raíz y esta va creciendo, va creciendo, va creciendo y está justamente representada en la punta de la raíz, la punta más alejada de la superficie, es decir, la más profunda. Esta punta se le llama la cofia. Esta cofia alberga justamente a esta zona que está creciendo y creciendo. Es la puntita, como se dice, de la raíz. Inicialmente la raíz no era tan ramificada, inicialmente comienza su nacimiento una pequeña raíz, una pequeña puntita que es la cofia y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esa puntita es la zona meristemática, a partir de ahí se va haciendo el crecimiento de la raíz. Y hablando de zona de crecimiento, después de la cofia, todo lo que está creciendo dentro de la raíz se llama la zona desnuda o la zona de crecimiento. Es justamente después de la cofia. Esta zona es responsable de todo el crecimiento y la ramificación de la raíz en sí. Pero nace principalmente de la cofia. Ahí está el tejido, la zona meristemática o el tejido meristemático de la raíz, el cual va a empezar a crecer y esta zona de crecimiento, la zona pelada, la zona calata, le dicen algunos,
o la zona desnuda, es la zona de crecimiento. Ustedes ven acá, catalacofia o pilorrisa, a ver, ese es otro nombre que se le da a la cofia. Acá está el tejido merismático que está en constante evolución, como se dice, crecimiento, cada vez va a ir yéndose más abajo, y todo ese crecimiento que se da es justamente la zona de crecimiento. Otras zonas dentro de la raíz, en esta zona de crecimiento, en las ramificaciones, están los pelos absorbentes, con lo cual absorben la raíz los nutrientes. Estos pelos se llaman pilos o pelos absorbentes, ¿sí? Y esta zona se llama la zona pilífera, la zona de pilis o los pelos absorbentes. También se llama zona de absorción, ¿ya? Estos pelos, bueno, ahora la redundancia, son pelitos que tienen cuya función es absorber los nutrientes. Ahí, por esa zona, se absorbe el agua de la tierra, ¿no? Y por último tenemos la zona adulta, también llamada la zona de maduración. Es justamente donde se origina las raíces secundarias, o sea, las ramas. Entonces, chicos, observen esta raíz, lo voy a ampliar. Tenemos acá, esperen por favor. Toda esta zona, la cofia, la zona meristemática, toda esta principal es la zona de crecimiento, y las ramificaciones es la zona adulta, es decir, ya está madurada la planta y se da las ramificaciones. Esta es la zona adulta. Y dentro de cada una de estas ramitas están los pelos, eso se llama la zona pilífera, que son los pelos justamente absorbentes. La raíz principal es la zona de crecimiento. Las raíces secundarias o ramificaciones justamente es la zona adulta, propiamente de la planta, en este caso la raíz, ¿ya? Esas son las zonas que tenemos dentro de la raíz. Principalmente la zona meristemática, la zona de crecimiento, luego la zona pilífera de los pelos y la zona adulta, que son las ramas, donde están las ramas de la ramificación de la raíz, donde están estos pelos, obviamente. También está en la zona de crecimiento, por si acaso estos pelos también. Está a lo largo de toda la raíz, tanto la parte primaria y secundaria de dicha raíz. Ahora, ¿cuáles son los sistemas radicales? Es decir, los sistemas de raíces. ¿Okay? Tenemos la raíz pivotante, que justamente es típica de las plantas dicotiledóneas. ¿Qué cosas son las dicotiledóneas? Ahora lo vamos a ver. Y estas poseen una raíz principal que están súper desarrolladas. Son las plantas que nosotros conocemos comúnmente. Tanto árboles como plantas que conocemos así son de tipo pivotante. Y la raíz fasciculada son típica de las plantas monocotiledóneas. Crecen raíz principal y todas las raíces secundarias se desarrollan por igual. Son plantas especiales, en este caso, monocotiledóneas, que tienen un solo tipo de raíz principal, nada más, ¿ya? Existe otro tipo de raíces que son justamente las clases de raíces que se llaman, ¿no? La fasciculada, como ya lo habíamos mencionado, no tienen una raíz principal, es decir, todas son raíces un poquito, vamos a decirlo, desarrolladas como un lanzón, ¿sí? Como un lanzón, pero no solamente es una, sino son varios. Por eso se dice que que no tiene una raíz principal, sino tiene muchas raíces secundarias. Y eso es cierto, y todas las raíces secundarias son muy parecidas o se desarrollan de forma igualitaria. Esto ayuda a fijar con mucha más razón a la planta, lo fija de una manera bien estructural y bien dura, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las palmeras, ¿no? ¿Quién no ha ido a ver una palmera o de repente cuando va por Miraflores, en el centro, la avenida Arequipa, ve en el centro palmeras plantadas, ¿no? Sobre todo cuando se va acercando a la zona de la bajada de Armendáriz, ¿no? Ahí está a lo que es el Parque Kennedy. Antes de llegar ahí, viniendo por la avenida Arequipa, hay una zona exclusivamente en el medio de la pista, entre las dos pistas, perdón, que divide, vamos a ver palmeras inmensas. A pesar de que el viento las mueve y pareciera que se cayeran, no se caen, ¿no? Se mueven tanto que se tambalean tanto que no se mueven. Es por justamente que tienen una raíz fasciculada. Es decir, esa raíz no es solamente ahí nomás, se extiende hacia lo largo como una malla y se planta, ¿sí? O sea, eso no es una raíz así, sino así. No así, sino así, de este tipo. Como una araña, ¿ya? Esa es la raíz fasciculada. Otro tipo de raíces más conocidas de fasciculada es el maíz. El maíz también, ustedes han visto maizales o han podido buscar en internet o ver por televisión los maizales, por más que el viento los mueve, igual que las palmeras,
no se arrancan, porque sus raíces son muy ramificadas, ¿no? Esa es raíz fasciculada. La raíz napiforme, esta también esta sí desarrolla una raíz principal, como una especie de lanzón. Y este lanzón es justamente, este lanzón se ensancha la raíz. Y estas generalmente son raíces comestibles. Esto se llama raíz napiforme, ¿sí? Napiforme, una especie de lanza, como punta de flecha, ¿ok? Es por esta razón que casi todas las raíces que son de este tipo son comestibles. Ahí tenemos al nabo, la zanahoria, la beterraga, el yacón. ¿No han visto una yuca que tiene forma como una punta de flecha? Justamente gracias a eso se planta, valga decir, se fija bien la planta, porque su raíz en vez de ser delgada y ramificada, es poca, pero grande y se incrusta, ¿ya? Como una lanza. Esa lanza es justamente esta raíz que nosotros comemos, es una raíz comestible. Esta raíz se llama raíz napiforme, ¿sí? De tipo napiforme, ¿ya? Las raíces tuberosas, en tercer lugar, son raíces que contienen estructuras fasciculadas, es decir, distribuidas, pero que juntos abarcan también zonas de reserva, ¿no? También son otro tipo de raíces comestibles, como la yuca y la zanahoria. También son este tipo de raíces tuberosas, ¿no? Muy parecidas a las napiformes, ¿ya? Las adventicias, como se dice acá, este tipo de raíces no se originan de la radícula del embrión y son utilizadas por ciertas especies de plantas para lograr treparse. Más que todo son las enredaderas, ¿no? De tipo enredadera, pero el maíz también es otro tipo de raíz fasciculada. Y por último, las raíces acuáticas. Estas raíces son propias de las plantas acuáticas. Son raíces que solo y únicamente crecen, no en la tierra, sino en el agua. Flotan, estas plantas son flotantes y la raíz está creciendo dentro del agua. No hay mucha tierra, por decirlo ahí, todo es agua, ¿no? La lechuga, la lenteja. Ustedes saben que la lechuga, si ustedes podrían tener la oportunidad de ir a una plantación de lechuga, van a ver que siempre está con agua ahí, ¿ya? Hay tierra así fijada, pero poca, pero todo está prácticamente como un pantano, todo es pura agua. Y así se cosecha porque este tipo de plantas necesita bastante agua, prácticamente estar dentro de ella siempre. ¿Ya? Ok, vamos ahora al segundo. Vamos a hablar ahora, en segunda instancia, del tallo. ¿Ya? Una vez terminado, chicos, de ver tanto el tallo y luego la hoja, vamos a ver un pequeño video para que lo entiendan gráficamente y lo podamos ver mucho mejor, entenderlo. ¿Ok? Vean ustedes este gráfico. Ahora vamos a hablar del tallo. Bueno, el tallo, la parte medular de la planta. El tallo tiene la función principal de justamente sostener a la planta. La raíz fija y el tallo sostiene, ¿sí? ¿Y de dónde se sostiene? Justamente de la raíz que ayuda a fijar. Este tallo hace de que la planta no se quiebre, no se doble mucho, solamente se pueda tambalear a lo mucho por acciones del viento. Se origina justamente la pluma del embrión, es decir, la parte más baja del tallo se llama la plúmula, ¿no? Del embrión, en este caso, que proviene justamente de la raíz. A diferencia de la raíz, posee geotropismo negativo, que crece hacia arriba. Posee fototropismo positivo porque va hacia arriba, se acerca más a la luz. Y posee hidrotropismo positivo también, profesor, pero usted me dijo que el hidrotropismo es la búsqueda de agua, mientras más va abajo también es positivo. Sí, pero hay aquí el hidrotropismo, disculpe, aquí está, es principalmente negativo. Ahí corrijan, por favor. Acá debe ser negativo, ¿ya? Negativo. Ya, corrijan ahí, chicos. El hidrotropismo es negativo porque se aleja justamente de las fuentes de agua.
Aquí hay una discusión, pero al alejarse de las fuentes de agua que son subterráneas, esta obtiene el agua de la lluvia. Por eso algunos también indican que el hidrotropismo del tallo también puede ser positivo, pero esto está basado en las aguas subterráneas, ¿ya? El tallo es hidrotropismo negativo, ¿ya? Chicos, ahí me estaba confundiendo. Ahí corrijan, por favor. Las otras funciones del tallo, aparte de fijar, de sostener a la planta, es justamente, sostiene todo el vástago, ¿no? Que son el tallo propiamente dicho, la hoja, los frutos, las flores, ¿no? Eso es la función del tallo. La conducción de la savia inorgánica, savia bruta y savia elaborada. Chicos, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos histología vegetal, es decir, el estudio de los tejidos vegetales. Esto lo vamos a ver ya casi, si no me equivoco, a finales de año, ¿ya? A finales de año. En este caso solamente lo vamos a mencionar, ¿no? El tallo tiene dos tipos de ductos, les explico. Un ducto que sube y un ducto que baja. El ducto que sube es este líquido que sube, se llama savia. Es la savia bruta o la savia inorgánica. Es decir, son las sales minerales, el agua, ¿correcto? Y una vez que llegue a la hoja, porque este ducto conduce hasta la hoja, donde se realiza la fotosíntesis, y se transforma esta savia bruta en algo orgánico, viene a ser la parte nutriente, de donde está el alimento, el almidón, baja por el ducto, el otro ducto, y este ducto transporta lo que es la savia orgánica o también llamada savia elaborada. ¿Cómo se llaman estos ductos, profesor? Estos tubitos del tallo. Uno se llama el xilema y el otro se llama el floema. ¿Sí? Xilema y floema. Acá les voy a escribir. ¿Ya? Estos ductos se llaman el xilema y floema. Xilema y floema. Esto es justamente de los conductos. Esto lo vamos a aprender más adelante, pero de todas maneras les voy poniendo los nombres. ¿Ya? Son nombrecitos que ustedes recién están escuchando. El xilema es el ducto que sube por donde cual circula la savia bruta o la savia inorgánica, es decir, las sales minerales, todo ello. Una vez que se transforma en la hoja, baja por el otro ducto. Ojo, baja por otro ducto, que es el floema. En este ducto solo y únicamente está todo de bajada y se distribuye a lo largo de toda la planta, que es la savia orgánica o la savia elaborada. ¿Ok? Ese es el floema. Xilema y floema son nombres nuevos para ustedes. ¿Ya? Acá les estoy resaltando estos nombres. Apúntenlos, por favor, porque son importantes tener en cuenta estos nombrecitos que son medio curiosos al momento de nombrar. Y obviamente, chicos, si bien la hoja es el principal órgano donde se realiza la fotosíntesis, existen excepciones. Hay tallos que hacen la fotosíntesis. ¿Cómo es esto, profesor? Esto se rehace en casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Cuando la planta no tiene hojas. Profesor, ¿hay plantas sin hojas? Sí, chicos. Hay plantas sin hojas. Por ejemplo, el cactus, el San Pedro, la puya raimondi. Son plantas que no tienen hojas. Y todo lo que ustedes ven sobresaliendo es tallo. Por lo tanto, por lógica, por ende, se concluye, se deduce, se sobreentiende que si la hoja era la que hacía la fotosíntesis y ahora no hay hojas, ¿quién queda para hacer la fotosíntesis en la planta? El tallo. Estas son una de las pocas plantas en el cual el tallo hace la labor de la hoja, es decir, realiza la fotosíntesis, porque no tiene otra. ¿Cómo se va a sobrevivir entonces la planta? ¿Cómo sobrevive un cactus, por ejemplo? Todo el tallo realiza la fotosíntesis y todo el tallo en sí almacena los nutrientes y sobre todo agua, ¿no? Que ayuda justamente a realizar dicha fotosíntesis. Pero ojo, esta agua que almacena es un agua salubre con sales minerales. Es decir, si yo cortara un cactus, voy a ver agua en su interior y por si acaso no tengo por qué tomar esa agua que está dentro del cactus. No es como un coco. Esta agua es dañina para el ser humano porque está llena de sales minerales. Es agua salada prácticamente, con sales minerales inclusive dañinos como el sulfato, los sulfatos como azufre, por ejemplo.
y que son dañinos para el ser humano, ¿ya? Tener mucho cuidado con ello en caso que de repente, no es como un coco por si acaso, es un agua muy dañina para nosotros, los seres humanos. Las partes del tallo, principalmente son tres. El tallo, que tiene un cuerpo, tiene los nudos, es por donde inicia justamente las hojas, porque hay hojas que no tienen una pequeña ramita, y hay otras, la principal que conocemos, donde se originan las ramas. En general, los nudos es por donde salen las ramas y las hojas, en caso de que haya plantas sin ramitas. Ojo, hay plantas en las cuales en el mismo tallo están las hojas incrustadas, ¿correcto? Y las que nosotros conocemos dentro de las ramas están las hojas, son otras, obviamente. ¿Ya? La más común es que las hojas estén incrustadas en las ramas y las ramas estén incrustadas en el tallo, ¿no? Pero este origen se llama nudo. Los entrenudos es la zona en la cual la zona pelada, la zona desnuda del tallo, que es la división entre nudo y nudo, por eso se llama entrenudo. Entre nudo y nudo se llama entrenudo. ¿Sí? Ahí ven ustedes en el gráfico. Por último, tenemos las yemas. ¿Qué cosa es la yema? Es donde se origina propiamente dicho la rama. Si es una yema de tipo terminal, es donde está el extremo apical del tallo. El extremo apical es justamente la parte más alta del tallo, la punta del tallo, la parte más alta. Y si son a los costados, se llama axilares, ¿sí? Como la axila que está al costado de nosotros, igual, yemas axilares. Es donde nacen las hojas propiamente dicho, ¿sí? Son las yemas axilares, ¿ya? Las yemas terminales y las yemas axilares. Tengan en cuenta esto. ¿Cuántos tipos de tallo hay? Bueno, existen dos tipos de tallo. Los leñosos, que son los gruesos, principalmente de los árboles, y los arbustos, propiamente dicho, las plantas que conocemos. La planta, por ejemplo, esta plantita que está acá, las plantas pequeñas que no son madereras, las plantas que vemos un tallo propiamente dicho, son justamente de tipo leñoso. Claro, obviamente un leñoso muy delgado, ¿no? Que se utiliza para madera, pero tipo rama, ¿no? Este tallo. Y las otras, hay plantas que no tienen un tallo duro, tienen un tallo pareciera como hojas. Este tipo de tallos se llama tallos herbáceos. Y generalmente son las hierbas, por ejemplo, el pasto. Su tallo es prácticamente la hoja. La hierba luisa, prácticamente los pastizales son tallos de tipo herbáceos, ¿no? Más conocidos como las famosas hierbas. Y las plantas que nosotros vemos ahí donde nacen las ramitas, todo ello, o los árboles que conocemos, son los tallos de tipo leñoso. Hay gruesos, que son los árboles madereros, y hay medianos y delgados, que son los tallos que nosotros conocemos de las plantas, ¿no? Porque un girasol, un rosal, un geranio, son ese tipo de tallos. Entonces, hay tallos leñosos y tallos herbáceos. Por último, tenemos a la hoja. La hoja es el principal órgano vegetal de la planta, porque es el que realiza la fotosíntesis. Sin ella la planta no sobreviviría, ¿correcto? Si bien la raíz absorbe el agua, absorbe los nutrientes, si bien el tallo transporta dichos nutrientes a través del xilema, la hoja es la que hace la transformación de dichos nutrientes, de dicha agua, y también con el medio exterior de la luz solar y el CO2, principalmente. Entonces, si no fuera por la hoja, la planta moriría. Excepciones, si no existe la hoja, ya saben que el tallo hace la fotosíntesis, casos especiales como el cactus, ¿no? Pero hablamos de los casos, de todo, prácticamente de la mayoría de casos en donde sí hay hojas. El órgano principal o el órgano fotosintético principal de toda planta es la hoja, salvo que no tenga, ¿no? Salvo que no tenga, y ahí haría el tallo, ¿ok? Las funciones principales, la fotosíntesis. Otra función principal, la respiración. Y otra función principal, aparte de si respira, es porque también puede desechar al momento de transpirar. Esto se llama la transpiración. ¿Ok? ¿Cómo es esta función principal de la hoja? Primero, la fotosíntesis. Transforma la energía química, la energía luminosa en energía química, ¿no? Obteniendo así almidón, desechando oxígeno o eliminando el oxígeno. ¿Cómo respira la planta? Justamente es lo inverso a la fotosíntesis. La planta toma el oxígeno
del ambiente y elimina CO2. Es lo contrario a la fotosíntesis, ¿sí? Pero eso lo hace para luego justamente hacer un desecho. Chicos, las hojas, por las hojas se desecha el agua de la planta. Profesor, pero no necesita la planta agua. Sí, pero ¿cómo es esto, no? Para explicarlo así. Si el agua necesita 5 litros de agua, por ejemplo, solo las raíces, toda la planta absorbe 5 litros de agua. Si por ahí absorbiera un poquito más de agua, este exceso de agua se desecha por la hoja. ¿Ok? Entonces, la planta solamente absorbe lo que necesita y en caso haya un excedente, lo elimina. Al igual que nosotros de repente tomamos demasiada agua o tenemos muchos nutrientes, ¿cómo lo eliminamos? A través del sudor, a través de la orina, ¿cierto? ¿Correcto? O a través de la digestión. Igualito, la planta, si tiene exceso de nutrientes, exceso de agua, lo elimina a través de la hoja, ¿ya? Esto a través de unos ductos o unos poros llamados estomas, ¿ya? Esto justamente también ayuda, es como el sudor de la planta, ¿ya? Esto ayuda a bajar la temperatura de la planta en caso que haya demasiado calor, también hace esta función. La planta bota exceso de agua y moja la planta, vamos a decirlo así, para bajar la temperatura y poder sobrevivir a climas áridos o altas temperaturas, de ser el caso, ¿no? De esa forma sobreviven las plantas en el verano, por ejemplo, ¿no? Donde hay poca agua o poca humedad, entonces las plantas, el agua que han reservado, la sacan a flote a través de la transpiración y esto es a través de la hoja. Una vez sacada esa transpiración, esta agua, vamos a decir, o sudor de la planta, cae a través de las ramas y llega a los tallos de tal manera que moja a la planta, regulando su temperatura ante climas de temperatura muy alta. Para finalizar, pero no por eso menos importante, las hojas. Las hojas, principalmente sus partes que vamos a ver, son principalmente tres. Esta primera parte, que es la vaina, no siempre lo va a tener toda hoja. No siempre toda hoja tiene una vaina, ¿sí? Porque hay hojas que están incrustadas netamente al tallo, ¿sí? Principalmente al tallo, no a una rama. Esas son las excepciones. Pero la mayoría de hojas sí tiene una vaina, es la porción que está entre el tallo y la hoja. Es el pequeño tallo de la hoja, ¿no? Se le dice que es el pequeño, una parte del pequeño tallo en sí de la hoja, es el brote inicial, ¿no? ¿Ok? Pero el tallo propiamente dicho de la hoja, vamos a decir, es el peciolo. El peciolo es el pequeño tallito de la hoja. Y la raíz de este peciolo se llama vaina, justamente la unión de este peciolo con el tallo es justamente la vaina, ¿ya? El peciolo viene a ser llamado, como le dije, el tallo de la hoja, y en muchas ocasiones las hojas que no tienen peciolo se unen directamente al tallo, ¿no? A través de la vaina. Y vamos a ver ahora la parte principal de la hoja, que es la hoja propiamente dicha en sí, las dos caras de la hoja, que se llama el limbo. El limbo viene a ser toda la parte aplanada de la hoja, es decir, propiamente la hoja en sí. Tiene dos caras, la cara superior, la cara bonita, vamos a decirlo así, la cara bonita, la cara que se ve verdosa, brillosa, lisa, se llama haz. Mientras que la zona rugosa de la hoja, o sea, la parte baja, la parte que da hacia el suelo, con miras hacia el suelo, se llama el embés. Embés. Ojo, haz, la parte superior, y embés, la cara inferior. El haz es la cara que da hacia arriba, ¿no? Es la parte de la hoja que vemos generalmente, ¿no? Ustedes ven una hoja, esa parte verdosa, lisa, brillante, es justamente el haz. Voltean ustedes la hoja, lo ven de hacia abajo, es el embés. Van a ver un verdoso más claro, más opaco, ¿correcto? Un verde limón más que todo, pero un verde pálido, vamos a decirlo así, y seco, un poquito tosco con respecto al haz, ¿no? Eso se llama el embés. Ok, chicos, me gustaría que por favor, mira, me hubiera gustado dejarles este trabajito de hojas, de colección de hojas, para un álbum de hojas, para que puedan ustedes ver los distintos tipos de hojas que hay, ¿no? Las distintas formas,
un álbum de hojas que quisiera que haga, ¿no? En presencial sería fascinante, ¿no? Como estamos en virtual, dejarles este tipo de tarea va a ser un poquito tedioso porque tendrían que salir, buscar en jardines, buscar en parques, y es un poquito riesgoso por el tema del contagio que puedan tener, ¿no? A pesar, chicos, de que ya hemos avanzado en la vacunación de muchas personas, todavía sigue habiendo contagios y sobre todo en los niños, ¿no? En los adolescentes también. Así que el trabajo de álbum de hojas que pensaba hacer, que se hace normalmente en presencial, no lo voy a dejar, ¿no? Por ahí me escribieron algunos si iba a dejar álbumes de hojas, porque a veces normalmente se deja así para que hagan colecciones de hojas. No lo voy a hacer por un tema de la pandemia, ¿no? Básicamente, ¿no? Si, profesor, si de todas maneras quieren hacer un álbum de hojas, serían de las hojas de su jardín, para que no estén saliendo, ¿ya? De su jardín, aquellos que tengan jardín grande, ¿sí? Ahí vean las hojas y lo coleccionan. ¿Cómo colecciono una hoja, profesor? Arranco la hoja y lo pongo dentro de un cuaderno, especialmente para ello, ¿no? Un cuaderno con hojas que no me sirvan, o si es posible un cuaderno nuevo para que lo guarden ahí y luego lo peguen y vean ahí los tipos de hojas que hay, y eso sería como una tarea anexa. No es obligatorio, aquellos que quieran hacerlo bien, me dicen para indicarles cómo, pero solamente con la condición que sea con su jardín, ¿ya? No es obligatoria esta tarea adicional que es el álbum de hojas, ¿no? De hojas, de tipos de hojas. Van a haber hojas agitadas, hojas palmeadas, hojas redondas, hojas de tipo puntiaguda o lanceta, ¿no? Hojas de tipo larga, hojas corneadas, ¿no? Sagital, saetas, etcétera, ¿no? Ese tipo de tareas no lo voy a dejar porque es un poquito riesgoso por el tema de la pandemia, ¿ya? Ok, antes de comenzar la actividad de aplicación, vamos a ver un videito y rápidamente hacemos la aplicación. Antes de ello, voy a tomar la asistencia de los que están presentes. Por favor, no se muevan. Muy bien. Vamos a ver un videito y cortito, chicos, atiendan por favor porque vamos a complementar lo que hemos visto. Hemos visto 3 órganos: la raíz, el tallo y la hoja. ¿Ya? Ya saben, la hoja es la que hace la fotosíntesis. Si no hay hoja, ¿quién hace la fotosíntesis? El tallo. Ojo, el tallo es el que hace la fotosíntesis en ausencia de la hoja. ¿Ok? En ausencia de la hoja. Muy bien. Acá tengo justamente el video. Hojas, los tallos, las flores, los frutos y las semillas. Las plantas. A ver, vamos a aumentar el volumen. Las partes de una Escuchen, planta por más favor. conocidas son las raíces, las hojas, los tallos, las flores, los frutos y las semillas. Las plantas, así como los animales y otros seres vivos multicelulares, tienen órganos o partes que trabajan al unísono para permitir que éstas cumplan con todos sus requerimientos y funciones vitales. Si hacemos un análisis rápido, podemos determinar que estos seres vivos están compuestos por 2 porciones fundamentalmente diferentes. Una subterránea, la que los sujeta al suelo, y otra aérea, la que vemos crecer por encima del suelo. Acá se han mencionado los 2 tipos de partes. La subterránea, ¿cómo se llama? La raíz, acuérdate. La parte subterránea de la planta es la raíz. Y la parte aérea se llama vástago. Y el vástago está conformado por tallo, ramas, hojas, flores, frutos, todo ello. La parte aérea o sobresaliente de la planta se llama vástago. Todo este conjunto de órganos es el vástago. Acuérdate, raíz y vástago. No te vayas a
olvidar de ello. En este video te explicaremos detenidamente las partes de las plantas y sus funciones. Si quieres recibir más información, también puedes visitar el enlace de la descripción. Solamente vamos a parar el video Cientos hasta de las 3 especies de órganos que hemos animales visto el día de hoy. diferentes dependen La tanto de la próxima clase vamos a ver el resto del video donde abre de los otros 3 órganos de la planta que vamos a estudiar justamente en la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver solamente a la raíz, el tallo y la hoja, lo que hemos visto el día de hoy, para que comprendan rápidamente. porción aérea como de la porción subterránea de distintos tipos de plantas, no solo para obtener alimento y oxígeno, sino también refugio, remedio para alguna enfermedad, etc. En resumidas cuentas, gran parte de la vida sobre la biosfera depende de una u otra manera de las plantas y de sus órganos. Para comenzar, aquí tienes una imagen con las partes principales de las plantas: la flor, la fruta, la hoja, el tallo y las raíces. Pero ahora te las explicaremos detenidamente junto a sus funciones. Para exterior de las plantas. Raíces. La porción subterránea de las plantas está representada por las raíces. La raíz es el primer órgano vegetal que se observa después de la germinación de una semilla. En muchas especies, el sistema radical representa aproximadamente el 50% de su peso fresco. Las raíces son vitales para las plantas, pues no solo las ayudan a sujetarse a un sustrato, sino que también funcionan en la absorción de agua y nutrientes minerales de este. Además, algunas plantas tienen raíces que sirven como sitios de almacenamiento de reservas alimenticias, principalmente carbohidratos, los cuales están disponibles para cuando la planta más lo necesita. Las raíces no solo participan en la absorción y conducción del agua, sino que también producen hormonas y otras sustancias que regulan el crecimiento de los vegetales. Parte aérea de las plantas. La porción aérea de las plantas es todo lo que vemos crecer por encima del suelo, por lo que incluye a los tallos, a las hojas que surgen de los nudos del tallo, a las flores que se producen en los meristemas y a los frutos con sus semillas, que son producto de la reproducción sexual de las plantas con flor. El tallo. El tallo y las hojas forman lo que se conoce como el sistema del vástago. La estructura externa de los tallos varía mucho entre especies. Sin embargo, podemos señalar algunas características que son comunes. Tienen un meristema apical y una serie de meristemas o yemas axilares, muchas veces ubicados en la región de los nudos donde se forman las hojas. Tienen nudos, que son los sitios donde se forman y se unen las hojas y de donde salen las ramas laterales. El espacio entre cada nudo a lo largo de un tallo se conoce como internado o región internodal. Del meristema apical del tallo se forman tanto las nuevas hojas como las yemas laterales. Los tallos también están recubiertos por una epidermis y en su interior poseen lo que denominamos tejido vascular, que comprende los elementos del xilema y del floema, los cuales funcionan en el transporte de agua y savia. Los tallos sostienen las hojas y las posicionan en dirección a los rayos del sol para aprovechar mejor la energía proveniente de este. Además, corresponden a las estructuras de transporte de agua y savia, desde las raíces hasta los ápices. Aquí puedes observar las partes del tallo: el tallo principal, la yema axilar, el tallo secundario, el nudo y entrenudo y el meristema apical. Las hojas. Las hojas, después de las raíces, son de los órganos más importantes de las plantas, pues son las que definen a estos organismos como seres autótrofos. Estas son los principales órganos fotosintéticos y además son fundamentales para el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente que la rodea.
Durante la fotosíntesis, las hojas funcionan como antenas para la percepción de los rayos del sol. En este proceso, moléculas de agua y de dióxido de carbono se combinan químicamente en presencia de energía lumínica para producir oxígeno y azúcares o sustancias de reserva alimenticias. Aquí puedes observar las principales partes de las hojas: el ápice, la lámina foliar, los nervios, el peciolo y la base de las hojas. La flor. Aunque no todas. Muy bien. Ya esta parte, la flor, el fruto y la semilla, ya lo vamos a ver en una siguiente clase. Muy bien. Otras partes de la hoja que me estaba olvidando de mencionar es la punta de la hoja, se le conoce como el ápice. A los nervios de la hoja se le conoce como las venas o nervaduras o nervios, ¿sí? Eso viene a ser justamente otras partes de la hoja para que lo tengan bien en cuenta. Muy bien, chicos, a ver, por favor, activen su micrófono para poder ver su participación y calificarles, ¿ya? La primera pregunta, pregunta bien sencilla. ¿Es el principal órgano fotosintético de la planta? ¿Cuál es la respuesta? Sencillo. La La hoja. hoja. Muy bien, Samuel, Soledad, Camila. Muy bien, la hoja es la respuesta. Sencillo, la 1, la C. Marca, por favor, la hoja. 2, el órgano reproductor de la planta. Flor. La B. La flor. La flor. Muy bien, Soledad. Muy bien, Samuel. La flor, la letra B. Flor. ¿Sí? 3, órgano vegetal que absorbe savia bruta. Que absorbe savia bruta. Cañonzú, la flor. Ariana, Camila, la flor. Muy bien. Alonso, la raíz no. La flor era en la pregunta anterior. Muy bien. La 3, órgano vegetal que absorbe la savia bruta. La raíz. La raíz, muy bien, profesor, pero savia bruta no es el tallo. Ojo, por el tallo se conduce la savia bruta en la subida. ¿Pero dónde viene? De la raíz. La raíz absorbe el agua, las sales minerales, los nutrientes del suelo. ¿Y eso cómo se llama? Savia bruta. Sino que aquí ya está combinado este concepto, ¿no? Es la raíz. Pero lo podían sacar por esto, absorbe. Ahora, si me hubiera dicho este órgano vegetal que transporta, ¿cuál hubiera sido la respuesta? ¿Se transporta la savia bruta? El tallo. Órgano vegetal que transporta la savia elaborada, el tallo. En la subida es la savia bruta a través del xilema y en la bajada es la savia elaborada a través del floema. ¿Sí? Y esto se realiza en el tallo. La función de transportar es el tallo. La función de absorber es la raíz. Acá está la clave, absorbe. Y lo que absorbe es algo que va a subir por el tallo, es la savia bruta. ¿Ya? Entonces, 3 es la letra D, raíz. 4, ciencia que estudia los órganos de la planta. Es el tema del día de hoy. La organografía o organología también, por si acaso. También puede ser organología con G. La C. Pero es organografía, ¿no? Parte de la hoja denominada tallo de la hoja. Parte de la hoja que se denomina tallito de la hoja, o el tallito, el tallo de la hoja. Peciolo. El peciolo, muy bien. El peciolo. La A. La A, muy bien, Samuel, la letra A. 6. A ver, muy bien, Ariana. Peciolo. A ver, ¿qué más? Allá. Repasemos. 1C, hoja. 2B, flor. 3D, raíz. 4C, organografía. 5A, peciolo. 6. Las yemas axilares dan origen a las axilares. Dan origen a las Ramas. Ya, aquí sí hay
un error en las alternativas. Las yemas axilares dan origen a las hojas, ¿sí? Acá lo habíamos dicho, ¿sí? Pero, si tuviéramos que dar una respuesta, a ver, acá está. Yemas axilares, de donde nacen las hojas, ¿ya? Pero las hojas, si es que no hubiera una esto, nacen de las ramas, ¿no? Si tuviera que dar una respuesta sería la letra B, ramas, pero lo correcto, chicos, es acá hojas. Hojas, eso es lo correcto, ¿ya? Si tuviéramos que marcar sería ramas. Esta fue una pregunta de examen de admisión, chicos. Y se dio la controversia. La respuesta hacía literalmente detallada es la hoja, pero se dio por ramas porque hay casos excepcionales que las yemas axilares, para antes de dar la vaina y luego el peciolo, dan propiamente la rama, ¿no? Porque hay hojas que nacen de la rama y no nacen del tallo propiamente dicho. Bueno, es un caso particular, ¿no? La respuesta, vamos a decir, coherente sería ramas, pero la más adecuada sería hojas, por si acaso, ¿ya? Porque esa es la definición de una yema axilar, da origen propiamente dicho a la hoja, ¿ya? 7. La raíz posee geotropismo Positivo. positivo porque va hacia abajo, acuérdate. Positivo. Hacia abajo. Muy bien. Ahí está Matías, Alonso, Samuel también. 8. Y también Han Yong-soo, positivo. 8. Parte de la planta que también realiza fotosíntesis. Si no está la hoja, ¿quién realiza la fotosíntesis? El tallo. El tallo, muy bien, acuérdate de eso. En ausencia de la hoja, el tallo es el que realiza fotosíntesis. ¿Quiénes hacen esto? Las plantas que no tienen hojas. Ojo, si no tiene hojas y sigue siendo planta, tiene que realizar fotosíntesis. La única opción que queda es el tallo, ¿sí? Son casos excepcionales. Profesor, si una planta tiene hojas, ¿el tallo también hace fotosíntesis? No. Si la planta tiene hojas, la hoja es la que hace solamente la fotosíntesis. Ojo, el tallo no hace la fotosíntesis en ese caso. Solo lo hace si es que no hay hojas. Ojo, si es que no hay hojas. 9. Función del tallo por el cual se transporta la savia bruta y elaborada. Bueno, ¿cómo se llama eso? Conducción. Conducción. Otro nombre que le podamos dar, transporte. ¿Correcto? Transporte o conducción son nombres equivalentes que se le puede dar a esa función, ¿no? 10. No es un tipo de raíz. Está fácil. Flor, ¿no? Flor no es un tipo de raíz. Bueno, es una pregunta. Vino en examen de admisión, pueden creerlo, pero muchos no contestaron correctamente. Crean. Sí, es una pregunta que debería estar en la estadística de respuestas 100% correcta, pero sin embargo está, bueno, un 90%. Es decir, el 10% contestó erróneamente, ¿no? Es increíble que esta pregunta, así nos hayas visto el tema, es algo lógico de contestar, ¿no? La flor no es un tipo de raíz, es parte de la planta, pero no es una raíz, ¿no? Fasciculada, apiforme, acuática, adventicia, sí, ¿no? Muy al margen que no sepas cómo son estas demás, por lógica era la flor, ¿no? 11. En el cactus, el tallo cumple ¿qué función? Fotosíntesis. Claro, porque en el cactus no hay flor, no hay hojas. En ausencia de hojas, el tallo realiza la fotosíntesis. Muy bien. ¿Y qué tal si no hubiera habido la respuesta fotosíntesis? ¿Qué otra respuesta hubiera sido adecuada poner? Todo tallo conduce la savia bruta y la savia elaborada, la función de conducción o transporte de nutrientes. También podría ser otra función, ¿no? Que cumple el tallo, ¿no? 12. Son los llamados nervios de las hojas. Fácil. Nervadura. Muy bien, Camila. Las nervaduras. Muy bien, Soledad. Muy bien. Muy bien, mi estimado. Nervaduras. Listo, chicos. Entonces, como les indiqué, para que hagan su tarea, en este caso, el concepto de fototropismo, geotropismo, hidrotropismo, hipocólito, dicotiledóneas y hematotoneas son para que ustedes averiguan qué cosa es, me dan una definición, porque les va a servir bastante para el segundo tema
que vamos a ver la próxima semana, que es organografía vegetal parte 2. Ahí vamos a hablar de la flor, el fruto y la semilla. Así que es importante tener en cuenta esos conceptos de fototropismo, geotropismo, hidrotropismo, ¿no? Ok, me van a investigar acerca de las tunas, ¿no? Y primero busquen en internet cuál es el nombre científico, busquen en base de este ecologista peruano, Antonio Brac, que inclusive fue ministro del Ambiente, ¿sí? Ministro del Ambiente en el gobierno de, si no me equivoco, de Pedro Pablo Kuczynski. Antonio Brac fue el primer ministro del Medio Ambiente, si no más me equivoco. Y fue el primer ministro peruano, el primer ministro, cuando se creó este Ministerio del Medio Ambiente. Antonio Brac fue el primer ministro justamente del Medio Ambiente. Antonio Brac es un ecologista muy reconocido en Perú, inclusive actualmente hay programas que él da en Canal 7, Sí, es uno con barbita blanca, muy simpático, Antonio Brac, un personaje muy interesante. Él habla justamente de la tuna, ¿no? Lo que quiero que averigüen es cómo se llama ese libro que justamente habla de la tuna. ¿Cuál es el nombre completo de su libro de Antonio Brac? ¿Ya? En la C, el insecto que crece sobre la planta de la tuna. ¿Cómo se llama ese insecto que se utiliza mucho como colorante para en lanas, en los telares de la sierra sobre todo, ¿no? ¿Cómo se llama ese insecto? Por último, bueno, por ahí me dicen la cochinilla, pero ¿cómo se llama ese insecto propiamente dicho? Tiene un nombre, ¿ya? Un nombre científico, pueden darme su nombre común y el nombre científico, por favor, le estoy pidiendo, ¿ya? A ese insecto, ¿no? Y la de, ¿quiénes llevaron la planta de la tuna a Europa? ¿Quiénes habrán llevado, ¿no? ¿Fueron los peruanos? ¿Fueron los guatemaltecos? ¿Fueron los ecuatorianos? ¿Fueron los norteamericanos de repente los que llevaron a Europa la tuna? ¿Quién habrá sido? Aquí entra a tallar un poco de historia, ¿no? Averigüen o pregunten a su profesor de historia quiénes fueron los que llevaron, ¿no? Ahí tienen 3 posibles opciones. O los ingleses, o los portugueses, o los españoles. Cualquiera de esos 3. O de repente los 3, quién sabe. Pueden preguntarle a su profesor de historia quiénes llevaron la planta de la tuna, que es propia de América, a Europa. ¿Sí? Actualmente está distribuida en todo el mundo esta planta de la tuna, que también muy al margen de ello es una planta tipo el cactus y que también da un rico fruto que se toma, ¿no? Que se come, ¿no? Las famosas tunas. ¿Ok? Y bueno, la evaluación de biología está sencilla, son 5 preguntas de lo que hemos visto el día de hoy y también lo que hemos visto en el video. Así que, y pueden averiguar también si algunos conceptos no lo entienden. Ojo, son 1 o 2 palabras a lo mucho, nada más, no es concepto propiamente dicho, que son puntuales las respuestas, por eso cada una vale 4 puntos, así que por favor escojan bien sus respuestas, ¿ya? Escojan bien sus respuestas. Bueno chicos, gracias por su asistencia, nos estamos viendo el día martes con física. Espero sus tareas y sus evaluaciones. Consultas, dudas, por favor, finales. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, duda? Perfecto. Si no hay consultas, dudas, gracias chicos por su asistencia. Hasta luego chicos, nos estamos viendo. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego chicos. Cuídense. Chao, profesor, hasta luego. Muy bien, que siga la fiesta. Buen fin de semana chicos. Hasta luego.